Hace unos años una persona me contó una historia que, para ser sincero, había olvidado por completo. Lo extraño es que ese recuerdo apareció de repente en mi memoria, como si se hubiera desbloqueado por algún motivo. Entendí que el motivo fue Nahuel Carú, un viejo amigo que encontré hace poco. Su madre, Ana María Carú, fue la persona que me contó aquella historia. Con los años había olvidado ciertos detalles y prefería escuchar nuevamente su relato. Nahuel amablemente habló con su madre y ahora estoy yendo a su encuentro. La historia es sobre una hermana menor abandonada. Les anticipo que esa hermana menor no es una chica, no es una señora, no es una mujer, ni siquiera es una persona. Hace unos años me encontraba con Nahuel observando la arquitectura de la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, más conocida como la Catedral de Mar del Plata. Al volver a la casa de Nahuel, su madre nos dijo: Esa catedral tiene una hermana. Un poco incrédulo la miré y le pregunté a qué se refería con que tiene una hermana. La mujer comenzó a relatarme una historia tan apasionante como poco creíble, pero debo reconocer que caí rendido a sus palabras y decidí escucharla hasta el final. Lo que recuerdo de aquel relato es que había una historia de amor, una muerte inesperada y una iglesia edificada en medio de la nada que está en ruinas hace más de 6 décadas. Por fin, después de tantos años, iba a poder preguntarle a Ana María lo que no le consulté aquella vez. ¿Dónde está esa hermana menor abandonada? Debo admitir que a esta altura de los hechos dudaba mucho que esa historia fuera real, pero decidí llegar hasta el final para descubrirlo. Ana María no se animó a salir en cámara ni ser grabada, así que respetando su decisión, vamos a reproducir nosotros cada palabra que nos contó. Claro que recuerdo esa historia. La iglesia que hace más de 60 años que está en ruinas. Esa iglesia fue una réplica en menor escala de la Catedral de Mar del Plata. Por eso le decíamos la hermana menor de la catedral, aunque tuvo otro destino. La mejor manera de corroborar la veracidad de esta historia era ir al lugar que me describió tras mi pregunta sobre la locación y ver con mis propios ojos ese templo en ruinas. Me dijo que estaba cerca de Viboratá, un pequeño poblado ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Al llegar pregunté a los vecinos sobre ese lugar y me dijeron que en efecto la iglesia existía y que debía seguir 8 kilómetros por la ruta 2 y allí podría encontrarla. Continuando por la ruta, totalmente sorprendido, la pude divisar y comprendí que era real. Ahora, más que nunca, quería conocer su historia. Dentro de esas ruinas hay una historia de amor entre Eustaquio Aristizábal y Micaela Ugalde, los protagonistas de esta historia.
Eustaquio Aristizábal era oriundo de Estrella, provincia de Navarra, España. Llegó a Argentina en 1879 con apenas 20 años. Estuvo un tiempo breve en la ciudad de Buenos Aires y luego se trasladó al partido de Mar Chiquita, a un pequeño poblado donde abrió un almacén de ramos generales junto con un socio llamado José Abásolo. El almacén funcionó durante 14 años, el cual dejó muy bien económicamente a ambos socios. Entonces Eustaquio Aristizábal decide dejar aquella sociedad y dedicarse a la actividad agroganadera. Y en 1895 compra una fracción de lo que era por entonces la enorme estancia Viboratá. 2 años antes de adquirir las tierras, en 1893, Eustaquio Aristizábal se casa con Micaela Ugalde y juntos deciden emprender el nuevo desafío de trabajar en la estancia que Eustaquio cariñosamente nombró la Micaela, el nombre de su amada esposa. Pero apenas 11 años después de haber adquirido la estancia, el 6 de mayo de 1906, Eustaquio Aristizábal fallece. Ante la terrible pérdida, Micaela, probablemente para calmar su dolor, decide levantar una iglesia en la estancia para homenajear a su marido. Después de muchos años de solicitar los permisos correspondientes y haciéndose cargo de todos los costos de la construcción, el 22 de enero de 1911 se inauguró la iglesia San Eustaquio, un templo que no llevaba el nombre de un santo, ni de una virgen o de alguna congregación, sino el de una persona común y corriente. La empresa encargada de la construcción del templo fue de Raimundo Zampini, a quien Micaela Ugalde le solicitó que hiciera una réplica de la Catedral de Mar del Plata, lógicamente en menor escala. Al lado de la iglesia se construyó una casa parroquial, donde el cura daba clases escolares a los niños de la zona. Por entonces el pueblo de Viboratá no tenía iglesia propia, por lo que los vecinos del lugar llegaban a San Eustaquio para realizar todo tipo de eventos religiosos. En el sótano de la iglesia había una cripta donde descansaban los restos de Eustaquio Aristizábal. Micaela era el alma del lugar. Mientras estuvo a cargo de la estancia y de la iglesia, todo marchaba perfecto, pero un día Micaela Ugalde también fallece y la iglesia fue cayendo en un deterioro constante, y con el agravante de que el templo estaba construido en una zona baja que se inundaba con facilidad. En 1960, un gran diluvio provocó que todo el predio de la iglesia quedara bajo agua, incluyendo la cripta, donde estaban los restos de Eustaquio y Micaela. En 1962, el pueblo de Viboratá contaba con la recientemente inaugurada iglesia de Nuestra Señora de Luján, por lo que sus pobladores ya no necesitaban desplazarse los 8 kilómetros hasta San Eustaquio. Poco a poco, la hermana menor de la catedral marplatense iba cayendo en el abandono. Cuando las aguas bajaron, lograron rescatar los féretros del matrimonio y fueron trasladados al cementerio de Vidal. Para 1964, todo el predio estaba en total abandono y la iglesia San Eustaquio cerró sus puertas para siempre. Durante un tiempo vivieron unos caseros que cuidaban el lugar, pero según dijeron, se fueron porque oían ruidos extraños y gritos de personas. Desde ese entonces, nadie más volvió. Cuando Ana María Carú concluyó su relato, ya no me quedaba ninguna duda. Esa historia de amor fue real y quedó inmortalizada en un templo que pude conocer. Allí pude tocar con mis propias manos sus columnas derruidas, que aún siguen en pie, aunque no sé por cuánto tiempo. Desconozco el destino de aquella hermana menor. Quizá pase otros 60 años abandonada, o probablemente alguien decida devolverla a la vida.
Al menos la historia de amor que la enarbola vivirá mientras la sigamos recordando.